Piensen por un momento en un niño recién nacido que ha vivido hasta donde ha vivido su vida en un orfanato. No tiene apellido, no tiene herencia, no tiene a quien llamar padre. Y un día, desprovisto él, porque no entiende ni tiene el control de ninguna cosa de su vida, un día una familia adinerada y amorosa lo visita, inicia un proceso legal y lo adopta. De la noche a la mañana ese niño recibe un nombre, recibe un apellido, recibe una identidad, recibe una casa y recibe una herencia. Años después, muchos años después, ya cuando es adulto, en una cena familiar alguien le pregunta: oye, ¿qué hiciste para que esta familia te escogiera? ¿Qué méritos tenías tú? ¿Qué podría responder él? ¿Qué podría responder? ¿Fui el más obediente del orfanato? ¿Tuve las mejores calificaciones mientras alguien me adoptaba? No, la única respuesta verdadera es: no hice nada. No me lo gané, simplemente me amaron y me hicieron su hijo por pura gracia. Hermanos, nuestra salvación es así. Éramos huérfanos espirituales, sin herencia y sin esperanza, pero Dios en su inmenso amor nos adoptó en su familia por medio de Cristo. No por nuestros logros, no por nuestras reglas, sino por su gracia. Por tanto, cuando pensamos en nuestra posición como hijos de Dios, la pregunta de Pablo cobra todo sentido. ¿Dónde pues está la jactancia? No puede existir, solo podemos vivir en el asombro y la gratitud de haber sido amados y escogidos por Dios. Por eso nuestro sermón dominical, que he titulado El fin de la jactancia, pretendo demostrar a través de la palabra de Dios el argumento de que la justificación solo por fe excluye el orgullo humano, unifica a todos bajo un solo Dios y confirma la ley. Una vez más, la justificación solo por fe excluye el orgullo humano, unifica a todos bajo un solo Dios y confirma la ley. Quiero que veamos este pasaje a la luz de 4 sentencias reales que el mismo texto nos muestra y que el mismo Pablo escribe. Y lo primero que vemos en el versículo 27, y la primera sentencia es que es una gloria excluida. Una gloria excluida. Noten una vez más lo que dice el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si la salvación procede de Dios y la fe es el instrumento que Él genera en el hombre para alcanzarla, si toda obra salvífica descansa en la gracia, si el hombre es pecador destituido de la gloria divina, si sus obras son inútiles para salvarse, entonces cualquier, hermano, escucha bien, cualquier jactancia personal queda excluida. Y es más, se convierte en otra evidencia del orgullo humano y de su pecaminosidad. Mediante preguntas retóricas ahora, el apóstol enfatiza y repasa las verdades que ya nos ha dicho anteriormente. Expuesta y concluida la tesis sobre la justicia de Dios, retoma el diálogo con el supuesto interlocutor para formularle algunas preguntas. Hay una diferencia con las preguntas anteriores. En esta ocasión, el apóstol es el mismo que pregunta y es también el que da la respuesta. En otras ocasiones, pareciera que el interlocutor, él piensa en preguntas que otros le piensan hacer. En esta vez, Pablo se anticipa y ahora hace una serie de preguntas para concluir un tema específico que tiene que ver con la justificación. Es como si el interlocutor hubiera quedado mudo ante el argumento sobre la justificación por la fe, y Pablo intenta afirmarla aún más por medio de las preguntas que formula. Y la primera de ellas tiene que ver con la jactancia. ¿Dónde pues
está la jactancia. De otro modo, si la quisiéramos reformular, ¿de qué puede vanagloriarse el hombre ahora? El sustantivo que utiliza para referirse a jactancia quiere decir la alabanza propia, arrogancia y desordenada. Anteriormente se hizo énfasis en que es en la cruz de Cristo el lugar en donde se hace la obra para que pueda ser justificado el pecador, excluyendo a la ley como elemento de justificación, ya que fue puesta para denunciar el pecado. Por tanto, en relación con los judíos, no existe base alguna para seguir jactándose en ella como elemento distintivo sobre el resto de los pueblos, por el solo hecho de que Dios se la había dado a ellos. La ley fue dada al pueblo de Israel, al pueblo judío, y por lo tanto Pablo lo que está destruyendo es el argumento de ellos, quitándole el piso o la base sobre la cual estaban fundamentando su fe, que era la ley que Dios había dado a través de Moisés, quitándola para decirles, ¿dónde está ahora pues su jactancia? Si ya no son salvos por la ley. Por tanto, en relación con los judíos, no existe base alguna para seguir jactándose en ella como un elemento distintivo sobre el resto de los pueblos. Es Él quien en Cristo elimina la jactancia de aquellos que se consideraban superiores a los demás, porque es en la justicia de Dios por fe en Cristo que todos los hombres son justificados, quedando excluida toda otra vía de justificación. Los judíos habían llegado a su arrogancia, en su arrogancia a considerar que solo ellos podrían ser justificados por Dios y que la salvación estaba generalmente vedada o vetada para el resto del mundo. Esta exclusión de la jactancia descansa en una determinada ley, de ahí las preguntas encadenadas por cuál ley. Por eso que Pablo le pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? El apóstol lleva al interlocutor a un camino sin salida. ¿Dónde está tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La tuya? ¿La de la ley, la que tiene, la de las obras? ¿O la de la fe? La exclusión no fue por la ley que ellos tenían, que demandaban obras y juzgaba la justicia personal por ellas. El sistema de obras no elimina la jactancia, sino todo lo contrario. En el sistema de obras, el hombre tiene base para gloriarse a sí mismo. Todas las obras del hombre son inútiles para la justificación. Por lo tanto, la ley de las obras queda excluida para dar paso a una ley que nadie conocía, y es ahora la ley de la fe. La ley de la fe. Sorprendentemente no es una ley de obras, sino un regalo de Dios. No es algo que el hombre pueda hacer, sino que ya Dios hizo en Cristo. La fe y la salvación son regalos divinos en donde toda acción humana queda sin efecto y toda gloria basada en las obras queda excluida. La Escritura manifiesta que todo cuanto hay en el hombre en relación con la salvación ha sido dado por Dios. Nada hay que no se haya recibido por los hombres que han sido salvados. No hay nada que tú y yo, si hemos creído en Cristo, hayamos hecho para que Dios obrara por nosotros. No hay nada que tú y yo podríamos siquiera hacer 1 milímetro cuadrado de la salvación para que Dios se satisfaga en ti y en mí y que nos pudiera salvar. No hay tal cosa como un pensamiento que tú tenías en el futuro y por eso Dios obró en ti, porque Él sabía que tú ibas a aceptar la salvación. No hay nada de eso, porque si le ponemos algo de eso a la salvación, entonces hay jactancia para nosotros. Tenemos de qué jactarnos entonces. Pero entonces contradecimos el texto. ¿Dónde está pues tu jactancia? Queda excluida. Por tanto, la ley de la fe en Cristo, que es el instrumento para la justificación, anula toda gloria humana para darla enteramente a quien es digno de ella, que es Dios mismo. Dios es el único digno de toda gloria. Nadie más. De hecho, cantábamos, si ustedes cantaron conmigo, ustedes lo declararon hace unos minutos. Ustedes decían que se jactaban en la cruz, porque Él es el único merecedor de gloria. Ninguno de nosotros.
Nuestra jactancia no puede estar en ningún otro lado sino solamente en la cruz, en Cristo, en Dios mismo. Si de algo te tienes que jactar, jáctate de tu Señor, no de ti, no de tus obras, lo que tú logres hacer, porque nada de eso satisface al Dios que es santo. Nada de eso satisface al Dios que no nos necesita. Es que si nosotros no pensáramos como Dios piensa, difícilmente vamos a poder entender esto. Amado hermano, visita que estás aquí, asistente que estás aquí, Dios no necesita de ti ni de mí para seguir siendo Dios. Él no necesita ni de ti ni de mí para seguir siendo Dios. Él es Dios en sí mismo. Él es suficiente en sí mismo. Él se satisface a sí mismo. Él no necesita de nosotros. Si partimos de ese hecho teológico, nosotros podríamos decir, ¿dónde queda pues nuestra jactancia? Queda excluida. De modo que la importancia que los hombres puedan atribuirse queda eclipsada y excluida ante la obra de Dios para justificar al pecador. Nadie podrá jamás poner delante de Dios la grandeza del hombre, sea cual fuese, que el mismo hombre se atribuye como ejemplo o como elemento justificante. Nada de eso. Hermanos, el más grande de los hombres, el más perfecto de los mortales, carece absolutamente de elementos que permitan a Dios considerarlo justo. Todas las grandezas humanas quedan excluidas para que el más grande entre los hombres, como el más pequeño de ellos, entren ambos por el mismo y único camino para ser justificados, que es la fe, regalo y don de Dios. Y eso es bello. ¿Y saben por qué es bello? Porque muchas veces en medio de la iglesia, yo estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia universal de Cristo, aquellos que han creído en Cristo solo por la fe, de que mucha competencia hay teológica. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Mucho orgullo teológico, mucha sabiduría de los hombres. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Que esto reduce el camino solamente a la fe. El más grande de los hombres, el teólogo más prominente, aquel que tiene todos los estudios que quiera tener, va a ocupar exactamente el mismo lugar que el más humilde de los hombres que solo ha creído por la fe. ¿Dónde está pues tu jactancia, hermano? Tus títulos no sirven para nada delante del Dios Santo. No estoy diciendo con esto que no estudiemos, hay que estudiar, hay que conocer a Dios, porque dice la Escritura que ciertamente esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. No estoy haciendo un llamado a que seas un flojo espiritual. Yo lo que estoy haciendo es un llamado a que lo que estudies, entre más conozcas al Señor, te lleve más al piso de rodillas. Porque Él es el digno de toda gloria, no tú, por más que sepas. Por eso es por lo que Pablo afirma que toda gloria de hombre queda excluida, y es esta la primera sentencia que él da. Pero al deshacer entonces la falsa idea de estos hombres en Roma de creerse que podrían atribuirse algo en la justificación, entonces el apóstol da una segunda afirmación o sentencia, el cual es una declaración definitiva. Noten lo que dice el versículo 28. Porque concluimos, y esto es hermoso, o sea, es un hombre inspirado por el Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo. Y él dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. El verbo que se traduce en la Reina Valera de 1960 por concluimos tiene el sentido de emitir un juicio en una discusión. Desechadas las obras, solo queda la fe. Por tanto, la conclusión es enfática. Pablo no necesita pedirle permiso a estos creyentes en Roma para poder concluir algo. Él está concluyendo porque él conoce a Dios. Solo por fe, sin las obras de la ley, el hombre puede ser salvo. Es una conclusión enfática y radical, sin negociar. Pablo está diciendo concluimos. Cuando él concluye, no hay más nadie que pueda agregarle algo. Concluimos. Créanse ustedes lo que se crean. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley.
El principio doctrinal queda invariablemente establecido. El hombre es justificado por la sola fe o por la fe sola, como lo quieras llamar. No hay otra vía para la justificación del pecador que es la aceptación del don de Dios por medio de la fe. Las obras de la ley quedan eliminadas en cuanto a la justificación del pecador, porque mira al esfuerzo, mientras que la fe mira al Dios de la gracia. La salvación por gracia mediante la fe no excluye las obras de justicia y de fe que vienen luego como consecuencia de la salvación, pero nunca como un modo para alcanzarla. El creyente tiene que obrar en la esfera de la santificación. El salvo tiene que servir a Dios, por tanto ha de actuar obrando conforme a su voluntad. No debe olvidarse que el salvo es llamado por Dios a buenas obras. Pero debe establecerse el principio de salvación con toda claridad. El hombre no se salva por obras, pero se salva para obras. Quien entendiendo que la fe es suficiente para la salvación y que las obras han quedado excluidas, sigue viviendo en el pecado y practicando una vida de corrupción, tiene en ello señal inequívoca de no haber ejercido jamás una fe salvífica y por lo tanto no es salvo. No es posible, hermano, que alguien haya creído en Cristo por medio de la fe, que haya descansado y abrazado a Jesucristo y seguir viviendo su vida como Él quiere vivirla. Es imposible. Pastor, pero tenemos libertad cristiana. Sí, pero la libertad cristiana está en dos textos en la Escritura. Pablo y Pedro hablan de la libertad cristiana y ellos dicen, la libertad fue dada para servir, no para hacer lo que se te venga en gana. Eso no es libertad. De hecho, hacer lo que tú quieras se llama esclavitud. No crea que es libertad. Porque estás siendo esclavo del pecado. Y yo prefiero ser esclavo de Cristo. Así tú creas que yo estoy siendo un esclavo. Sí, soy un esclavo de mi Rey, de aquel que me salvó, aquel que vino a morir por mí. Yo no quiero ser esclavo de más nadie. Esa es la verdadera libertad, ser esclavo del Rey. Suena extraño, pero es la realidad. Del resto, tú eres esclavo del pecado. Así que no es posible creer por medio de la fe, en la fe salvífica, y vivir una vida de pecado. El apóstol pasa aquí del punto de vista de la religión al punto de vista de Dios. Toda religión tiene algo de jactancia en entender que existe en todo un obrar divino humano. Dios hace, yo hago, Dios hace, yo hago, Dios hace, yo hago. Todas las religiones, todas sin excepción, se basan en eso. Dios hace, yo hago, Dios hace, yo hago, Dios hace, yo hago. El cristianismo no, el cristianismo dice, Dios hizo, amén. Dios hizo, amén. Y Dios hizo, incluso en su mente, desde antes de toda creación, Él ya hizo todo. ¿Tú sabes lo hermoso que es saber por la Escritura de que antes de que todo fuera creado el Señor me tenía en su mente salvarme, tenía en su mente santificarme, tenía en su mente glorificarme? Esto trae esperanza al creyente, hermanos. Como lo dice John Piper una vez más, yo esa frase desde que la medité me ha encantado. Estamos siendo lo que ya somos. Estamos siendo lo que ya somos. En la mente de Dios ya tú estás en la gloria. En esta vida, mientras tanto, el entretanto que utilizan los apóstoles, estamos aquí. Pero la esperanza verdadera que tenemos es que todo lo que estamos viviendo aquí es para hacer lo que ya somos en la mente de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Wow. Toda religión tiene algo de jactancia en entender que existe en todo un obrar divino humano. De este modo se entiende en un modo antibíblico que Dios es el que hizo la obra de salvación, pero que es también el hombre en la operativa de la fe que la hace posible. El texto de Pablo es contundente contra todo sistema religioso. Él dice, concluimos que la justificación es solo por fe, por tanto quedan excluidas en cualquier dimensión el obrar humano para alcanzarla.
Dios es el que declara justificado. Dios es el que habla manifestándolo. Dios es el que satisface todo lo necesario para justificar al pecador. Solo Dios es el que salva. Todo ser, ángeles y hombres quedan excluidos absolutamente de esa operación divina. Solo hay valor allí donde Dios establece su propio valor. Solo tiene valor ante Dios aquello que Él valora, desechando todo valor que el hombre pudiera entender como tal. La justicia de Dios descansa en la obra de Jesús, sin tener en cuenta las obras de la ley. La cruz, amados hermanos, es el elemento que hace posible la unidad entre Dios y los hombres, nada más. Por eso la declaración es definitiva. Por eso no hay lugar a otro pensamiento aquí, amados hermanos. Si Dios nos salvó, sabiendo que nosotros en el futuro íbamos a aceptar tal regalo, entonces ya la justificación no es por la fe, sino por las obras. Porque Él sabía que yo iba a aceptarlo. Y como Él sabía que yo iba a aceptarlo, Él decidió salvarme. ¿Quién es el soberano? ¿Dios o tú? ¿Dios o tú? Si tú crees eso, ¿quién es el soberano? ¿Dios o tú? Porque Él te salvó porque Él sabía que tú ibas a aceptarlo. ¿Qué significa eso? Que tú eres el soberano. Tú decidiste que Él te salvara, de hecho. Él no decidió salvarte. Pero como Él sabía, como Él es omnisciente, Él sabe todo y Él sabía que tú te ibas a arrepentir, entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer la obra porque Él ya va a aceptarla. Eso no hace Dios soberano. Eso hace un Dios esclavo para nosotros. Así que no pensemos en eso. Si Dios acepta una obra nuestra para alcanzar nuestra salvación, entonces la salvación es por obras y no por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol sentencia y afirma sin temor alguno a creyentes judíos que estaban en Roma: el hombre es justificado por la fe en Jesucristo solamente, nada más. Pero no solo eso, ahora el apóstol da otra sentencia a través de sus ya acostumbradas preguntas, el cual afirma que es un pueblo unificado. Es la tercera sentencia que da. Noten lo que dice los versículos 29 y 30. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Estos textos ponen de manifiesto que el apóstol está refiriéndose a un oponente judío, ya que está argumentando sobre la pretensión de ellos fundada en la elección del pueblo de Israel, que la tomaban en sentido de la salvación. Dios es el Dios de Israel y ellos creían que con eso ya todos los israelitas iban a ser salvos. Por eso es que aún en este siglo muchos oran por Israel. Es increíble. Hay que orar por Israel, pero también por Colombia, por Perú, por Bolivia, por Chile. Hay que orar por todos los creyentes en el mundo, no creyendo que Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, hermanos, no Israel. Ellos monopolizaban a Dios como el Dios de Israel, excluyendo a los gentiles de la obra de la salvación de Dios. Si el Dios de Israel era el salvador de su pueblo y hay un solo Dios, no cabe duda que también es el Dios de los gentiles, a quienes ellos tenían por idólatras. De manera que si es también el Dios de los gentiles, quiere decir que es de la misma manera el salvador de los gentiles. O sea que Pablo, y recordemos quién está escribiendo esta carta, es un judío. No está escribiéndolo un gentil, porque si fuera un gentil todo lo vaya, pero fácil. Eso es lo que tú crees, pero no es lo que nos enseñaron. Lo está diciendo el judío de judíos, hebreo de hebreos, de todos el mayor fariseo, circuncidado al 8º día. Y Pablo saca su cartelera judía. Y él está, y si ustedes se dan cuenta, mira, leer Romanos, a mí la verdad me ha encantado, porque si ustedes se dan cuenta, Pablo está utilizando el argumento judío. En la pregunta que él hace, si ustedes se dan cuenta, él dice: porque en verdad Dios es uno. ¿Quién declaraba eso? ¿Dónde se declaraba eso? Allá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. El Shema. Dios es uno. Y él está diciendo: sí, Dios es uno. Es que yo no estoy diciendo que Dios es uno. Dios es uno. Pero es el Dios de los judíos y de los gentiles. Porque nada más hay un solo Dios. Porque entonces tendría que él dañar el argumento y decir: ok, si los gentiles se salvan, entonces tiene que haber dos dioses y no es el mismo Dios. Noten el argumento de Pablo. Porque si no es el mismo Dios
de los judíos, el de los gentiles, pero ellos pueden ser salvos porque hay creyentes entre ustedes en Roma, entonces tenemos que hablar de dos dioses. Pero no, Dios es uno. Dios es uno. Sin embargo, los judíos que entendían claramente que hay un solo Dios y que por ser creador es Dios de todos, añadían a esta verdad su verdad, entendiendo que solo con Israel había unido su nombre y que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ligado a Israel por pactos. Tal pensamiento excluía a los gentiles de todo beneficio que Dios hubiera otorgado a Israel. Pero como solo hay un Dios que no hace acepción de personas, los gentiles están también incluidos en su plan de salvación. Si la salvación fuera por obras de la ley, los gentiles estarían excluidos porque no tuvieran una ley entonces el cual obedecer. Pero como la gracia de Dios es el único modo de salvación, alcanza a todos los hombres por igual. Este Dios es el mismo para todos, por tanto, es el que justifica tanto a los judíos, circuncisión, como a los gentiles, incircuncisión. Y lo hace por el único medio que Él mismo ha determinado, la fe. La invitación de Dios es universal, no hay acepción de personas para Dios. Y hermanos, esto es una nota al pie de la página mío para ustedes. No crean que para Dios es imposible salvar a la persona que tú tienes en mente que crees que es imposible que Dios lo salve. ¿Sí me hice entender? Porque vi caras raras. No creas que es imposible, vamos a ver si me lo recuerdo otra vez como lo dije. No creas que es imposible para Dios salvar a aquellos que tú tienes en tu mente que es imposible que Dios los salve. No lo dije exactamente igual, pero dije lo mismo. Porque es que nosotros, nuestra jactancia es así. No, Dios no puede con él. No, eso es imposible. No creo, o sea. ¿Quién va a poder con ese zángano? Eso es lo peor que yo conocí en la historia. Eso está duro y empezamos a meter. Ese corazón necesita una olla de presión. Y todas estas cosas. ¿Y sabes qué se nos olvida? Que Dios transformó nuestros corazones, como si nosotros fuéramos mejores que los pecadores que no conocen a Dios hoy. Amigos, si tú estás aquí y no conoces de Dios, te lo digo de una vez, yo no soy mejor que tú, tengo algo mejor y es Cristo, y eso es lo único que yo te puedo ofrecer a ti porque no tengo más nada. Mi vida no te va a cambiar, te va a cambiar, es Cristo, amigo, nada más, nada más. Este Dios es el mismo para todos. El interés divino es que el hombre se salve y no que como pecador se pierda. Dios envió a Jesucristo no con misión condenatoria, sino salvífica. Puesto que Dios es uno, justifica también a todos. Si fuera posible la salvación mediante el cumplimiento de obras de la ley, entonces los gentiles que están al margen de la ley no tendrían modo de salvarse. Y aquí estuviéramos hablando nada. En ese sentido, Dios sería solo el Dios salvador de los judíos, quedando el resto excluido de la salvación. No podrían estos buscar salvación en ningún otro lugar porque no hay más que un Dios que salva. Sobre la base de cuanto ha enseñado antes, se entiende que solo puede ser justificado quien esté revestido con la justicia de Cristo, siendo vital entender que habiendo un solo Dios, hay también un solo Salvador para todos los hombres y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, nada más. Ese Salvador y mediador es también el único camino que Dios introdujo entre los hombres para hacerlos retomar o retornar de una situación de enemistad con Dios, objeto de su ira por el pecado, a una relación de comunión con Él. Amigo, tu relación hoy con Dios está quebrada. Tu relación con Dios hoy está nula. Pero tienes esperanza. Y si tú estás aquí, la esperanza que tú tienes se llama Jesucristo. No hay otro modo de salvarse que por gracia mediante la fe. Esto conduce a una base de unidad en relación con la iglesia. Ya no hay más dos pueblos en orden de salvación, sino uno solo. No hay más distinciones entre personas, sino que todos son iguales delante de Dios que justifica. Esta unidad se extiende a la iglesia de Jesucristo, que es un solo cuerpo en Cristo Jesús. No hay dos pueblos, Israel y la iglesia, eso no existe. De hecho,
Si vamos a la Biblia y leemos todo el Antiguo Testamento y luego leemos el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta rápidamente si eres un lector de lectura crítica. Es decir, si tú has dado clases de español en tu vida, en el bachillerato, en la primaria, te enseñaron lectura crítica. Si tú lees todo el Antiguo Testamento y luego lees el Evangelio de Mateo, puedes entender tranquila y claramente, sin forzar nada, de que el Israel que está en el Antiguo Testamento solamente era la sombra, el tipo del verdadero Israel que apuntaba a Jesús únicamente. Y hay facciones del Israel que aplican al pueblo, que era la sombra de la iglesia. Pero el Israel de Dios es Cristo. Es Cristo. Ese es el verdadero Israel. Cuando en Mateo dice, de Egipto te llamé, cuando tú ves eso y tú escuchas eso, tú enseguida te vas al Éxodo. De Egipto te llamé y te saqué. Y eso es lo que todos los hombres del Antiguo Testamento encontraban la esperanza. De Egipto te llamé. Y todas las canciones de alabanza de los salmos apuntaban al Éxodo. De Egipto te llamé. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba en Egipto. De Egipto te llamé. Jesús viene de Egipto a Israel, a Judá, a empezar su ministerio y empezar a hacer lo que el pueblo de Israel no hizo, hacerlo perfectamente para que el cumplimiento de la ley fuera Él. Nada más. Teología bíblica para dummies. Amados, en este lugar puede haber hermanos que tengan dones notables delante de otros. Sin embargo, también son un regalo. Aquí debe reinar la gloria a nuestro Salvador, porque no hay uno en este lugar que tenga dones por sus propios medios. Todo es un regalo y como regalo solo lo recibimos. Los dones son regalos. Todos los dones que tú tienes, gloria a Dios. Por eso que aquí no hay personas más importantes. Aquí yo no soy más importante que el que abre la puerta. De hecho, si no abren la puerta, no tengo a quien predicarle. Tú estás aquí sentado porque te abrieron la puerta. Y eso no me hace más importante a mí. Aquí el único importante se llama Jesucristo. Jesucristo. El más pequeño en la fe que está en este lugar tiene el mismo valor que el mayor de los hombres que ha creído en toda la era de la humanidad, porque ese valor se lo da Cristo y nada más. Yo no sé por qué hay hombres y mujeres que quieren ser, yo quisiera ser como Abraham, como Moisés. Cuando a mí me dicen Abraham, o sea, tú quieres estar negando a tu mujer todo el tiempo. No como Moisés, no como Josué, no como David. Ese da más miedo, porque es un asesino. No, hermano, nosotros estamos llamados a ser como Cristo y nada más. Es Cristo, nuestra imagen es Cristo, vivir para Cristo, morir para Cristo, para estar con Cristo eternamente y para siempre. Así que no envidies a Abraham. De hecho, yo te soy honesto, yo no los envidio, porque yo tengo la revelación completa. Abraham tuvo que caminar por fe. Verla de lejos, dice Moisés. Vio de lejos la tierra prometida. Yo la tengo tan cerca. Abraham, Moisés, Josué, David, ellos no tenían esto. Ellos nada más tenían una partecita de esto. Nosotros tenemos todo esto. Y tú todavía quieres ser como Abraham, como David. No, hermano, hermana, tú tienes que ser es como Cristo. Nada más. Nada más. Por eso es por lo que somos un solo pueblo con un mismo Dios, una misma fe, un mismo Cristo, un mismo evangelio. Debemos proteger esa unidad a toda costa y eso lo logramos bajándonos de la altivez del orgullo en el pedestal que no debemos estar y humillándonos delante del Rey que gobierna a su pueblo, que es la iglesia. Y finalmente el apóstol Pablo le hace la última sentencia con respecto a todo lo que hemos venido leyendo en el pasaje y tiene que ver con la ley, una ley confirmada. Noten lo que dice el versículo 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. A mí, de verdad, eso me dio mucha gracia. Bueno, Pablo, entonces, ¿cómo es que es el tema? Porque está diciendo que por ley no, ¿verdad? Él dice por ley no. Es claro, él lo acaba de decir. No es por la ley de las obras, sino por la fe. Bueno, entonces anulamos la ley. No, no la anulamos, de hecho la confirma. Eso es increíble, al contrario, confirmamos la ley, dice Pablo.
Esta sentencia se realiza en respuesta a una pregunta planteada por el propio Pablo, pero no cabe duda de que refleja una objeción que había escuchado con frecuencia mientras predicaba a los judíos. ¿Invalidamos pues la ley por medio de la fe? ¿Cómo podría la fe invalidar la ley? Supuestamente, mediante el énfasis paulino, es que solo era necesaria la fe y la exclusión de las obras de la ley para la justificación. Entonces él se tiene que anticipar antes de que esta carta le llegue a Roma y anticiparse y dejar claro ahí. Entonces anulamos la ley por la fe, de ningún modo, al contrario la afirma. Las necesidades del debate empujaban a Pablo a insistir en la insuficiencia de las obras y en la importancia pasajera y limitada de la ley mosaica, lo que daba a su predicación un aroma antinomianista, es decir, como si estuvieran viviendo sin ley. Cuando ustedes escuchen esa palabra por ahí, tú eres un antinomiano, quiere decir que te está diciendo que tú vives sin ley, que tú no tienes ley. Esos son los que le llaman a los que son liberales, los antinomianos sin ley. Pero yo veo que tu pastor dice que la ley de Moisés ya está obsoleta. Sí, claro, pero es que eso no lo dice mi pastor, eso lo dice Hebreos. Es que eso no lo digo yo, eso lo dice Hebreos. ¿Yo qué culpa tengo que lo diga Hebreos? No lo digo yo. Cuando empezamos a hacer ese tipo de debates, deberíamos pensar bien cómo hablamos. Pero al igual que en otras ocasiones en que se enfrenta a esa objeción, responde con un desmentido rotundo, de ningún modo, y pasa a contraatacar con una réplica, sino que confirmamos la ley. ¿Qué función tenía en mente Pablo para la ley? Esa es la pregunta clave entonces, ¿verdad? La brevedad de la afirmación de Pablo y la ausencia de una explicación inmediata hacen difícil tomar una decisión allí. Pero el énfasis en la fe como confirmación que la ley sugiere que en lo que está pensado aquí es en la ley cumplida en y mediante nuestra fe en Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo por medio de la fe, estamos cumpliendo la ley delante del Señor. Estamos cumpliéndola perfectamente porque no hay de otra manera como Dios me pueda ver perfecto sino a través de Cristo. Y para que yo pueda estar en Cristo tengo que creer por medio de la fe. Por lo tanto, al yo creer en Cristo por medio de la fe, estoy cumpliendo la ley enteramente y perfectamente delante del Padre. Entonces no la anulo, sino que la confirmo por medio de la fe. Eso es así. Porque Pablo no lo explica de esa manera. Pero si estamos hablando de la fe y de las obras, tiene que ver con la fe. Más adelante Pablo argumentará que aquellos que están en Cristo y que andaban conforme al Espíritu han cumplido la ley en ellos, en el sentido de que su relación con Cristo mediante la fe satisface plenamente las exigencias de la ley de Dios sobre los creyentes. La intención del apóstol es decir acá que la fe cristiana, lejos de poner de lado las exigencias de la ley, provee por primera vez para el cumplimiento total de lo demandado por la ley de Dios, la ley de Moisés, cuando creemos solo por la fe en Cristo, solo por la fe en Cristo. De ese modo, cuando hemos sido justificados solo por la fe, aparte de las obras de la ley, cuando Dios ha imputado la justicia perfecta de Cristo en nosotros, entonces nos ve como a su propio Hijo, como si hubiéramos cumplido la ley perfectamente nosotros también. Y esto nos deja entonces con un corazón regenerado en donde se nos ha escrito la ley de Cristo y ahora la obedecemos por amor a Dios. ¿Sí notan la diferencia? Dios te ve, si tu corazón ha sido regenerado y has abrazado a Jesucristo por la fe, Él te ve perfecto. Él te ve como si tú hubieras cumplido la ley, esa ley, la de Moisés. Como si tú lo hubieras cumplido perfectamente porque Él ha imputado su justicia en ti. Él te ve perfecto. Hermano, escucha bien, tú puedes estar donde estés. Puedes hacer lo que hagas, pero si tú has abrazado a Jesucristo por la fe, si tú estás seguro que si tú mueres ahora, tú vas a estar con Dios eternamente y para siempre, no hay lugar a dudas que Él hoy te ve perfecto a ti y perfecta a ti. Por Cristo, por Cristo. Y esa regeneración en el corazón, ahora como Jeremías lo prometió en el nuevo pacto, ahora ha escrito la ley en el corazón de su pueblo para que puedan obedecer la ley de Cristo por amor.
Esa es la diferencia. Amados, por eso es por lo que podemos afirmar sin temor que la justificación solo por fe excluye el orgullo humano, unifica a todos bajo un solo Dios y confirma la ley. Nadie puede entender la justificación y su alcance separándola de la realidad del sacrificio expiatorio y sustitutorio que Jesús hizo por nosotros muriendo en la cruz. El perdón de nuestros pecados y la justificación que Dios nos otorga por medio de la fe en Cristo obedece a que Dios resolvió la situación de nuestro pecado cargándolo sobre su Hijo en la cruz e imputándole a Él nuestras maldiciones para que nosotros recibamos la bendición de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No se puede entender plenamente el costo de la justificación sin recordar lo que la profecía dice. Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, en el siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. Dios los imputó a aquel que eternamente en su complacencia y objeto de su amor. La justificación nos permite ahora acceder a la casa del Padre en la condición de hijos, adoptados en el Hijo. El día que tú estés delante de Dios y tú has creído en Cristo por medio de la fe, ese día no va a haber mejores personas que tú. Mira, y te voy a dar un dato para que cuando lo tengas al lado, Abraham no es más importante que tú allá. Moisés no es más importante que tú allá. David no es más importante, pero él era rey, pastor. Yo nada más abría la puerta en la iglesia. No es más importante que tú allá. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, todos somos iguales. Amantísimo Jesucristo, wow. ¿Yo cómo puedo entender eso? Eso no se puede entender. Eso solamente lo puedes abrazar por medio de la fe y creer que el día que estés eternamente con Él para siempre, ese día todos se van a ver iguales delante de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 7 dice, Pablo también a los Gálatas, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ese día que estemos eternamente con el Señor, vamos a tener exactamente los mismos derechos que todos los que están allá. Tus obras son nada delante de la obra de Cristo. Todos vamos a caer rendidos a los pies de Cristo. Qué bueno y qué hermoso y qué esperanzador es eso. Cuando en un mundo que nos está enseñando la competencia, el día que estemos en la Nueva Jerusalén, se acabó esa competencia. Porque a veces entre cristianos competimos como si fuéramos mejores y estamos en la misma carrera, exactamente la misma carrera, solo con una vuelta o 2 vueltas de diferencia. Que has saltado de pronto que has entregado un testimonio de más, pero estamos en la misma carrera. Y en vez de ayudar a los otros a que puedan proseguirla hacia la meta, terminamos pateándolos para que se vayan del carril. Qué lamentable, como si Cristo hubiese hecho eso con nosotros. Él vino a correr la carrera que tú tenías que correr perfectamente y no pudiste. Él vino a ganar la carrera con victoria absoluta que tú no pudiste ganar. Y aún así vino a morir por nosotros. Es increíble. Así que no solo podemos llamar al eterno Padre nuestro, sino sentir también la bendición de sentirnos tratados desde la condición de hijos. Hermano, hermana, que estás aquí, cuando a ti te está pasando algo y estás sufriendo, lo más hermoso que debes recordar es que eres hijo o hija de Dios. Esa es la promesa absoluta que tiene que quitar de ti cualquier aflicción, cualquier afán, cualquier problema. Recordar que tú eres hijo o hija de Dios. No perdamos la identidad que el Señor nos ha dado. No perdamos la identidad que costó sangre en el huerto.
Podemos descansar confiadamente sabiendo que el Padre del cielo sabe de qué cosas tenemos necesidad. La ansiedad por las cosas de la vida desaparecen ante esta gloriosa realidad. Y en este auditorio, todos los que están aquí, si no me escuchaste en todo el sermón, no importa, escúchame ahora. En este auditorio hay dos estilos de vida diferentes. Uno rodeado de inquietud por el futuro, otro lleno de confianza. El primero corresponde a gentes que no conocen a Dios en este lugar. El segundo es el propio de quienes son sus hijos. Y me voy a dedicar al primero, amigo, como no has venido al conocimiento de Dios, no conoces cosas mejores, de ahí que tu afán está orientado hacia lo que te es conocido, lo que ves, las cosas visibles, las cosas del mundo, porque tú eres del mundo. Tus dioses son impotentes porque no conoces al Dios omnipotente. De ahí tus miedos y angustia sobre situaciones posibles que se escapan de tu control. Porque, amigo, tú no tienes el control absolutamente de nada. Tú, por más que quieras controlar, nunca vas a controlar nada. Tú no puedes controlar ni siquiera el próximo minuto de tu vida. Tú respiras, abres los ojos, puedes hablar, puedes comer, degustar la comida solamente porque Dios te lo ha dado por misericordia. Tú no puedes controlar nada, amigo. No tienes esperanza de gloria ni has experimentado en tu vida las bendiciones de Dios, ignorando la provisión general que hace para sus criaturas. Estás alejado de Dios y por tanto estás sin esperanza porque estás sin Dios en el mundo que le pertenece. Es que se te olvida, amigo, que este mundo le pertenece al Señor, no a ti. Vives en la ignorancia de las realidades eternas porque desconoces las bendiciones supremas que el creyente recibe en los lugares celestiales en Cristo, Efesios capítulo 1. Tus valores son temporales y no eternos. Tu esperanza está en conseguir cosas temporales, pero carecen de toda sensibilidad hacia las definitivas y eternas. Te inquietas y entras en angustia existencial frente al futuro siempre incierto para ti. Por más de que quieras, si tu deseo es controlar el futuro, tu deseo no te va a llevar a hacerlo porque no puedes. No puedes, amigo. Así que, amigo, es la hora que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. En Él solamente puedes encontrar salvación para tu alma, el cual traerá consigo paz verdadera y duradera que satisface tu alma ante la inquietante zozobra de cada circunstancia de tu vida. Ven a Cristo y ven ahora. Amigo, Él no rechaza un corazón que verdaderamente abraza a Cristo por la fe. Yo te ruego, ven ahora. Mira, tú no sabes esto, pero tú fuiste creado en dos partes. Una parte que es visible y otra parte que es invisible. Una parte que es tu cuerpo, lo que tú puedes verte, palparte, mirarte, seas bonito, seas maluco. No importa, amigo, eso no es la discusión. Y la otra parte, la invisible, es algo que fue creado en ti con propósitos eternos, así tú no lo sepas, así tú no lo creas. Esa alma fue creada con propósitos eternos. Por eso es que cuando tú quieres satisfacer todos tus deseos, te terminas cansando de ellos, porque esos deseos, algo que es temporal, lo estás llenando con cosas, algo que es eterno, tu alma lo estás llenando con cosas temporales. Nunca lo temporal va a poder satisfacer lo eterno. Amigo, pero te tengo la buena noticia, tienes a Cristo dispuesto a salvarte. Cristo es eterno y es lo que tú necesitas, amigo, para satisfacer absolutamente tu alma. Nada más. Cristo y nada más. Así que yo te ruego, o ruego a Dios, que Él pueda inquietar tu corazón de verdad y puedas caminar por fe hacia nuestro bendito Redentor, que hoy está dispuesto a salvarte. Y yo lo sé porque no ha venido por segunda vez, amigo. Y tú, mi hermano amado, que conoces a Dios y vives en una continua relación con Él, tu seguridad está en la realidad de que el Padre Celestial conoce cuáles son las necesidades para cada momento de tu vida. Conoce que aquel a quienes reconocen como Padre tiene cuidado personal de los que son sus hijos. Por tanto, pueden echar toda ansiedad sobre Él en la certeza que produce la fe viva. El creyente sabe que Dios conoce que cada hijo suyo tiene necesidad, no de algunas, sino de todas estas cosas, es decir, sustento y abrigo. El Padre omnisciente sabe cuáles son las cosas necesarias para ti y para mí, hermano, y sabe cuáles son las cosas que no son necesarias para ti y para mí. No olvides que tu condición, además de hijo, es también la de peregrino.
Las necesidades temporales del peregrino son siempre limitadas. De ahí que el apóstol Pablo diga que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. La abundancia de bienes y el confort de la casa es el disfrute de la herencia gloriosa que está reservada en los cielos. Mi hermano, no desees la eternidad en este mundo, porque eso no va a pasar. De hecho, dice la Escritura que este mundo gime por redención. A veces el mundo gime por más redención que nosotros mismos. Sin embargo, la confianza está en la certeza de que el Padre del cielo conoce todas las cosas que son necesarias para cada momento de la vida de sus hijos. Dios no dará alimento y dejará de proveer para el vestido o al contrario, sino que siempre proporcionará lo necesario de todo cuanto sea preciso en cada momento. Pero también la obra de la justificación produce en nosotros la seguridad de la herencia que tenemos reservada para nosotros, porque en la condición de hijos tenemos en el Hijo, en Cristo, derecho sobre ella, constituyéndonos Dios en sus herederos y coherederos con Cristo. Ahora somos coherederos con Cristo. O sea, hermano, tú y yo no hicimos nada por esto y te ha ganado tremenda herencia eterna. ¿Cuánta alabanza no merece el Señor por eso? Te han dado una herencia que tú ni siquiera merecías. Mira, te han dado una herencia que ni tú ni yo estábamos buscando. Ni tú ni yo estábamos buscando. Porque si acaso fuera que buscáramos algo, pero es que ni la habíamos buscado y de repente te llegó la herencia. Te llamó el abogado y te dijo, sabes que tú eres mío. El abogado es el Señor. Tú eres mío. Y de ahora en adelante, nada, absolutamente nada te separará del amor de Dios, porque estás en mí y yo te voy a reclamar el día final. Y tú no hiciste nada de nada. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo, de verdad. Todas estas y otras muchas bendiciones debieran servir para que cada uno vivamos para aquel que amándonos murió y resucitó por nosotros. Es por las misericordias de Dios que cada uno debe presentar su vida en sacrificio para la gloria de quien hizo todo esto por nosotros. Solo cuando la cruz de Cristo está presente en nuestra vida, las glorias nuestras desaparecerán para que solo sea establecida en todo la gloria suya. Toda jactancia humana queda excluida para que la gloria sea enteramente de Dios. Hermanos, no podemos sino decir con los seres vivientes y los 24 ancianos, con los millones de ángeles y con todo lo creado, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, mientras postrado adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Amén.